De frente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone algunas restricciones para que cualquiera pueda ser legislador, para que puedan ser diputado o senador. Pero no menciona nada sobre la formación académica. ¿Será este factor importante o determinante para saber el tipo de legisladores que tenemos? Yo soy Magda Bastida y le doy la bienvenida a este programa de análisis y debate de frente. En esta ocasión nos acompaña Andrés Villarreal desde Culiacán. Mi queridísimo Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, aquí en este lugar que nunca se acerca ni siquiera al frío. No, bueno, pues acércate para acá y vas a ver cómo sí se siente y bastante en la ciudad de Toluca. Andrés, vamos a tener pues 5 planteamientos básicos y 3 minutos para poder fijar una postura referente a este tema. No es la primera vez que nos acompañas, eso me da mucho gusto. Y si te parece, nos vamos de lleno con la primera pregunta. ¿Qué se requiere para ser legislador? Bueno, yo creo que además de las bases que se mencionan en las propias leyes, en la Constitución, etcétera, que tiene que ver con la edad, básicamente, que es un tema importante, la edad. En algunos lugares, estados, por ejemplo, no se permiten jóvenes o muy jóvenes en los cargos de legisladores, pero de la parte que tú mencionabas en la introducción de la necesidad o no de que se requiera algún grado académico para poder ser legislador, yo sostengo que no es necesario, menos en un país en el cual son muy pocos quienes terminan una carrera universitaria, y esa es la razón por la cual principalmente en la Constitución no se estableció una situación de este tipo. Aún así, que requerimos una serie de requisitos mínimos. Pero espérame, a ver, tú me dices que podría ser entonces una medida discriminatoria el hecho de que tú le exigieras a los legisladores que tengan una preparación académica. La esencia de un congreso es que representa al pueblo, y si tú le pones, por ejemplo, que todos tengan un grado de licenciatura o de ingeniería, pues terminarías poniéndole diques a la participación o poniéndole un freno a cualquier persona que pueda participar. Yo creo que no es necesario poner un requisito que tenga que ver con un grado académico. Eso es esencial. Y con el panorama, bueno, mejor dicho, con el Congreso que tenemos, ¿tú te sientes lo suficientemente representado, Andrés? O sea, porque tú me dices que es un tema de representación, no un tema de profesionalización. Es un tema de representación, pero, y como ciudadano, por supuesto que no me siento completamente representado, pero es el sistema que actualmente existe. Es decir, no me parece que lo más importante sea ponerle un candado que tenga que ver con el grado académico, y pensando que al mejorar el grado académico de todos los legisladores, que actualmente es un tanto pobre, el de la actual legislatura, por ejemplo, por hablar del Congreso Federal, eso no va a resolver un problema que tenemos de representatividad. Bueno, a ver, me queda claro que siempre la escolaridad o estos requisitos técnicos pues harán un Congreso más, no van a ser quizá un Congreso más responsable, pero sí le van a dar las herramientas necesarias para que puedan elaborar las leyes. Vemos leyes que están hechas al vapor. No, porque Andrés, no es un órgano, no es un órgano académico el Congreso. Es decir, si lo llenamos de doctores y ponemos 500 doctores en derecho, eso no va a resolver que las leyes sean mejores. Es una discusión política la que se da en los congresos de todo el mundo, no solamente en el de México. Es una lucha de poder, pero a veces que ni es siquiera llevada hay discusión, que se canaliza de esa manera. Pero a veces ni siquiera hay discusión en el Congreso. ¿Y sabes por qué? Porque a veces, carecen también de argumentos. Entonces, a ver, pero ¿importa o no el nivel educativo? Así de sencillo. No, así de drástico no. No creo que importe el nivel académico que tienen. No, por supuesto que no. No creo que importe el nivel académico que tienen los diputados. O sea, ¿a ti no te importaría que no tengan ni siquiera la primaria terminada? Bueno, tampoco seamos tan exagerados, ¿no? Yo creo que la inteligencia política y No, porque mira, tú para conocer este país o para conocer tu distrito, vamos para no ser tan exagerados, para conocer tu distrito tú necesitas una serie de características como político, como política, que no tienen que ver con tu grado académico. Tú sabes lo que está sucediendo en tu distrito, que tiene un impacto en todo el país. ¿Mandé? Dime cuántos las tienen. Que tampoco tienen. eso tienen, dices.
No, no, no. Ni siquiera eso tienen, Andrés. O sea, pero es que si ponemos... Pues deberían de tener, pero tampoco lo tienen. podemos, entonces, por lo menos exígeles grado académico para que sepan lo que se está hablando al interior del Congreso al momento de presentar una ley que termina siendo aprobada sobre las rodillas y leyes hechas al vapor cuando se trata de presupuestos de egresos de la Federación. Bueno, si queremos entonces una élite intelectual en los congresos, como tú estás planteando, pues entonces agarremos al Colegio de México, a la Real Academia de la Lengua, y los juntemos a todos y que ellos sean los diputados, ellos y ellas sean los diputados y las diputadas de este país. No es el grado académico lo que va a resolver allá un afuera, problema de representatividad que tenemos. Que logró a base de esfuerzos posicionarse con un grado académico, poder estudiar y que están trabajando de lo que menos te imaginas. Y que podrían hacer más de la gente que tenemos en el Congreso, que ganan 240,000 pesos por levantar la mano y que ese es otro problema, es un problema ese es un problema de oportunidades, ese. Tenemos abogados que son taqueros, es un problema de oportunidades, no generamos las oportunidades. Pues entonces los que están allá adentro también tienen un tema de élite. O sea, estamos hablando, sí, representatividad. Ok, respetemos entonces la representatividad sin exigirles preparación académica y seguimos como estamos, ¿no? No, porque de que sigamos como estamos, obviamente que nadie quiere que sigamos como estamos y que sigamos con estos congresos que tenemos, pero lo que yo sostengo es que no lo va a resolver poniendo en la Constitución que los diputados y las diputadas necesiten un grado académico para poder acceder, para poder ser candidatos ahí. Eso es lo que digo que no lo va a resolver. Lo que se necesita al interior de los congresos son órganos decisivos, órganos técnicos que planteen sobre las leyes, por ejemplo, o sobre otras temáticas. Tú hablabas de la economía, por ejemplo, y las oportunidades. Ahí también los congresos tienen formas de pronunciarse, pero no lo hacen no porque no tengan un grado académico o porque sí lo tengan, sino porque es una lucha política al interior del Congreso. Pues sí, pero ¿de qué se trata? Si solamente van a ser luchas políticas, se supone que están ahí y volvemos a la misma palabra mágica, representándonos. Entonces, ¿en dónde está la representación? ¿Tenemos el Congreso que merecemos? Sí, yo digo que tenemos el país que merecemos, tenemos el Congreso que merecemos, tenemos el gobernador que merecemos, porque no reclamamos más como ciudadanos, como sociedad. Tenemos la élite empresarial que merecemos también, porque esa élite empresarial durante mucho tiempo se ha beneficiado de estos congresos débiles, de estos congresos que no representan a nadie y estos grupos de ciudadanos que poco a poco creo que en este país está emergiendo un reclamo mucho más articulado y se vio ahora con la Ley de Seguridad Interior, el reclamo fue fuerte y no solo en redes sociales, sino también en movilizaciones, en organismos internacionales que lograron atraer la atención. Quienes hicieron protestas aquí en México lograron atraer la atención de organismos internacionales para pronunciarse en ese. Ese es el juego al final. El ciudadano tiene Andrés, que yo te la voy a plantear ¿Me vas a decir, Magda, que ahora pues bueno, te la voy a plantear de la siguiente manera. A ver, tú me dices, tenemos el gobierno, tenemos el país, tenemos el Congreso que merecemos. Cierto es, ojo, cierto es que como ciudadanos tenemos responsabilidad y lo planteamos desde el momento en el que salimos a las urnas que ni siquiera llegamos al 50%. Ahí estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero a ver, ¿merecemos los índices de violencia que hay? ¿Merecemos la cantidad de feminicidios que se dan todos los días? ¿Merecemos el que el país sea saqueado? No, yo no creo que no tenemos ni siquiera el Congreso que merecemos ni el país que merecemos, ¿eh? Pues lo tenemos, eso es lo que tenemos. Yo no sé si lo merezcamos o no lo merezcamos, pero eso es lo que tenemos. Los índices de criminalidad. Entonces te estás contradiciendo porque tú me dices, si nos vamos a sentar a lamentarnos, ay, pues sí, lo merecemos porque lo tenemos. Es decir, si vamos a sentar a lamentar, yo no merezco esto, es que yo no lo merecía. Entonces ahí vamos a tener a 110 millones de mexicanos lamentándose que no merecemos esto. Esto es lo que tenemos. No es el hecho de lamentarse. Por eso te digo, me queda claro que como mexicano tienes que estar en acción. Pero no es un tema que merezcas. O sea, no, te aseguro que la gente allá afuera no se merece el que le roben su carro afuera estando estacionado fuera de su casa. Tampoco se lo merece. O sea, no es un tema de tenemos las condiciones que merecemos. No, ojo, se tiene que hacer más, sí, claro. Pero yo creo que también hay muchas cosas que se deben de hacer desde arriba. No tenemos lo que merecemos. Sí, yo sigo insistiendo. Fíjate, que tan tenemos simple lo que como merecemos. esto. Cada Seguimos quien tiene sin lo fiscales. Que se merece.
Seguimos sin un fiscal anticorrupción. ¿Cuánto tiempo la gente ha exigido que ya se pongan cartas en el asunto? Reclame, y los legisladores siguen de brazos cruzados y no han puesto quién. Claro que hay quien reclame. Incluso tú lo estás viendo y lo acabas de decir, organizaciones internacionales se han puesto en contra de la Ley de Seguridad Interior y aún así dijeron, va con todo, ¿no? Dieron sus argumentos y ahí les va la ley. Entonces, claro que hay quienes han pugnado. Yo no creo que sea lo que merecemos. No coincido, Andrés. Y eso nos lleva a pensar, así como tenemos lo que merecemos, la reelección, ¿esta prueba? ¿La reelección también es un paso que merecemos? Bueno, yo quito la palabra de merecer, la reelección ahí está, se va a dar, se discutió en su momento que era lo más factible para nuestro sistema político y poner el tema de la reelección. En un país donde tenemos la historia, o al menos así nos marcó, digamos, la Revolución Mexicana, de ponernos siempre en contra de la reelección, porque se le ocurrió a Porfirio Díaz reelegirse y reelegirse y reelegirse. Pero el tema de la reelección volvió a ponerse en la discusión pública, se aprobó, entonces ya no es si la merecemos o no la merecemos, la reelección ahí está. Y yo creo que es un buen mecanismo para que la clase política se someta de manera inmediata a prueba ante los ciudadanos. Y no solo no estoy hablando solamente del Congreso, obviamente, sino de las alcaldías y de los congresos locales con esta posibilidad de reelegirse. Es la mejor, no es la mejor manera, pero es la que hemos encontrado hasta el momento para poder hacer que la clase política se someta de manera inmediata a ver si hizo bien o no su trabajo. Aquí ya no es de partidos políticos, es solamente de personas y de nombres. Hiciste bien tu trabajo, pues entonces vas a volver a ganar. Y eso está bien. Se le tiene que ofrecer también al político la posibilidad. Si no pasa lo que has mencionado tú otras veces, Magda, este chapulineo, el alcalde quiere después ser diputado local y cuando se va a acabar la diputación local, pues quiere ser diputado federal y ahí está salto a todos lados de los políticos. Sí, pero sí. Y por eso tenemos de alguna forma que retenerlo. Más no sana. Sí es válida la reelección, pero en una democracia tan imperfecta y tan desgastada como la de nosotros, yo creo que incluso se puede prestar a que caigamos en un tema de manipulación o que caigamos en un tema de dictadura nuevamente. Si estamos viendo todas estas posibilidades, si estamos viendo que realmente el control o la hegemonía lo tiene tan solo una clase, no va a haber circulación de personas que puedan verdaderamente hacer un cambio, lo van a dejar ahí encerrado. Yo creo que le estamos arriesgando mucho. La manipulación se da en todos lados, la manipulación en la política se da todos los días, la manipulación de los candidatos y de sus discursos se da siempre. Lo que necesitamos son ciudadanos más inteligentes a la hora de decidir, ciudadanos mejor preparados. Es decir, tú hablabas al inicio de esta necesidad de que la Cámara se profesionalice. No, los ciudadanos son los que tienen que mejorar su nivel educativo, mejorar su entendimiento de cómo funciona la política y no estar viviendo en sueños de lo que merecemos o lo que no merecemos, el país que tenemos o lo que no tenemos, el país que debemos reclamar, el país que debemos construir entre todos. Pues sí, pero muchas veces por mucho que reclames no es posible hacerlo y te siguen poniendo candados. Yo creo que el tema de la reelección va a terminar cayendo en tan solo unos círculos políticos que vamos a terminar enfrascados en eso de lo que merecemos y lo que no merecemos. Yo creo que no nos lo merecemos, pero en fin, mejor vamos a seguir. ¿Quién decide todo esto? ¿Decide el ciudadano? ¿Deciden los partidos? ¿Deciden unos cuantos? ¿Quién lo hace, Andrés? No, pues deciden una clase política, una élite, decide quiénes son los candidatos, los puede incluso envolver en un papel celofán muy lindo y a veces hasta engañar a los ciudadanos de manera reiterada. Es decir, terminamos votando a veces por esa bella envoltura en la que ponen a los candidatos. ¿Quiénes deciden? Pues deciden las élites y no solo en México, deciden en todo el mundo. Así funciona. Al final, sin embargo, es posible votar. Y ahí está el poder del ciudadano, el poder en votar y en participar, en la participación cívica y la participación ciudadana. Esa es la única manera, la única arma que tiene el ciudadano, estar
participando, interviniendo en los temas que son de su interés. Es la única manera hasta hoy que es posible encontrarlo, porque la otra pero es antes de que ya se no tiene ejerza nada que el ver con la premio o civilización. castigo para el político, quienes terminan decidiendo son al final del día los propios partidos políticos. Fíjate, cuando nos ha tocado entrevistar a diferentes presidentes municipales y se les pregunta si se quieren reelegir o no, la respuesta, o si se van a reelegir o no, siempre es lo que decida mi partido. Pues es real, lo que termina decidiendo el partido político. Ya después, como ciudadano, al final emites el voto en las urnas, sí, pero quienes deciden si podría haber reelección o no, son los mismos del círculo, el mismo partido político. Pues sí, porque vivimos en un mundo donde lo principal son las imposturas y los políticos siempre responden lo que tú acabas de decir, lo que decida mi partido, cuando sabemos que no es así, por supuesto. Lo que decida, los arreglos, los amarres, los grupos políticos, los grupos que hay al interior de estos partidos políticos, esta lucha incesante, pero es la lucha por el poder. Eso desde antes de Cristo sucede en este mundo. Entonces, ¿para qué nos sorprendemos de que sea así? Lo que debería ser mucho mayor. Pues es que lo que bien valdría la pena, Andrés, es que desde un principio sean evaluados. O sea, antes de que como tal se plantee la posibilidad en el partido de que fulano o sultano sea reelegido, pues antes de que sigan con su hueso, que sean evaluados para saber si finalmente su trabajo funcionó o no. Porque digo, a mi parecer, los que terminan eligiéndolo pues son el líder estatal, por ejemplo, ¿no? El gran elector es quien termina decidiendo quién va y quién no va, cuando las acciones deberían de haber sido evaluadas desde antes incluso de decidirlo, si tiene el peso político o no. Porque nosotros lo permitimos, sucede eso. Lo hemos permitido durante muchísimos años, lo fuimos permitiendo durante décadas y esto no va a cambiar de un día para otro. Por eso es importante la reelección, porque le da la oportunidad a quien actualmente es alcalde o a quien actualmente es diputado que pueda reclamar al interior de su partido volverse a quedar en el cargo que actualmente tiene. Pues sí, puede reclamarlo porque así se lo permite la ley, porque está hecha por los legisladores que merecemos. En fin, ¿qué te digo, Andrés? Realmente yo sí veo muchos detalles en este tema. Yo creo que sí puede ser una buena oportunidad el tema de la reelección. Sin embargo, sí, esta prueba ya tuvimos a 3 personas que fueron reelegidas ahora en 2017, en 2018, pues lo vamos a ver de una manera amplificada. Son muchos cargos los que van a estar en juego y pues habrá que ver si verdaderamente se reeligen las personas que lo merezcan y no los que hayan sido señalados por la mano de Dios. Pues de hecho va a ser lo segundo, no van a resultar los que se merezcan, van a resultar con la posibilidad de reelección quienes al interior de los partidos políticos logren esa nominación. Así funciona, las democracias necesitan de los partidos políticos. La crítica más fácil que se hace siempre es hablar mal de los partidos políticos, pero las democracias necesitan de los partidos políticos. Aquí, y bueno, en China iba a decir, pero no, en China no, porque ahí funciona de otra manera. En todo el mundo democrático sí se necesitan los partidos políticos y lo que sí estamos obligados a hacer es que esos partidos políticos funcionen como lo que son, como lo que la ley marca que son entidades de interés público. Eso dice la ley que son los partidos políticos. Nosotros tenemos que convertir a esos partidos políticos en entidades de interés público. Y que si ellos nominan aunque te recuerdo a alguien que nada más con hay el unos dedo, que funcionan como tú dices, rémoras, con el dedo. Hay algunos que funcionan solamente como rémoras para subsistir y para fortalecer otros partidos. Sí, bueno, también el sistema necesita de rémoras. Como hay ballenas, necesitamos también de rémoras. No creo que las necesitamos, pero ese será otro tema de análisis. Muchísimas gracias, Andrés Villarreal, en Culiacán. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida y esto fue el último programa del año. De Frente.